Hola, ¿cómo están amigos de John Silent Radio? Bienvenidos a un nuevo programa de este magazine de terror y de misterio. Les mando un gran abrazo, donde quiera que se encuentren. Gracias por escucharnos. Aquí nos escuchan muchas personas de todo el mundo, de España, de Sudamérica, del norte de América, de México. Gracias de verdad, un gran abrazo. Y pues ahora estamos muriéndonos de calor aquí en México. Hemos llegado a altas temperaturas que pues yo creo que nunca habíamos llegado. Incluso estaba viendo un mapa térmico y al parecer somos uno de los países con más calor en todo el mundo. Yo no sé qué va a ocurrir, ya esperamos que pronto descienda este calor. Yo no soy pero tan amante del frío, así que digamos que no estoy tan incómodo. Simplemente me pongo ropa muy ligera, me pongo bermudas, me pongo guaraches y me siento muy bien con sombreros y así. Prefiero el calor a andar como piñata con chamarras, porque a mí me estresa y me desespera y me incomoda mucho traer mucha ropa. De verdad me incomoda muchísimo. Yo si pudiera vivir así como muy caribeño con camisitas y chorcitos y chanclas sería feliz. Muy feliz. Un gran saludo amigos. Y el día de hoy en nuestro podcast de terror y misterio tenemos ¿cómo vencer a una bruja? Y podrían escuchar como en otros programas. ¿Qué creen? No la podemos vencer. Pero esta vez sí. Esta vez creo que es más fácil vencer a una bruja que a Drácula o al hombre lobo. Pero depende qué clase de brujas. Porque hay muchos tipos de brujas y nosotros nos vamos a enfocar a una en particular que es muy famosa en el mundo del cine. ¿De cuál bruja creen que estamos hablando? Pues sí amigos, hay muchas representaciones de este tipo de bruja en el cine. Hay un personaje en Dead by Daylight, que es mi videojuego preferido, que es esta bruja. También la tenemos en Hansel y Gretel, precisamente es la bruja de Hansel y Gretel. Y otra bruja muy famosa es la bruja de Blair. ¿De cuál creen que estamos hablando? Pues de una bruja llamada Hag. En español se les dice saga, pero yo jamás en mi existencia había escuchado que alguien se refiriera a una criatura mística, misteriosa como saga, a menos que sea saga de Géminis, ¿no? ¡Explosión de galaxias! No creo que sea saga de Géminis, el caballero de Géminis, ¿no? De la armadura dorada de Géminis, no creo que sea él. Entonces, una saga o una Hag, que es su nombre en inglés, es una bruja como anciana, obviamente de apariencia femenina, y que está en el folclore europeo, sus raíces en el folclore europeo. En el tiempo del medievo, por allá en España, Inglaterra, fíjense que en España hubo muchísimas, pero muchísimas historias de brujería. Pero muchas. El país aún mantiene vivo este personaje y es uno de los sitios en el mundo donde hay más brujería. En España, hay que ir a España, ¿verdad? Para investigar. Aunque sí, esta información y todo esto es muy hermético porque hay muchos grupos Wicca, hay muchas corrientes de muchas clases de brujería y por ahí dicen que hay brujería de verdad oscura. ¿Será cierto que en España encontramos esto? Yo tengo muchísimas ganas de saber un poquito más del tema. Les quiero explicar cuál es el origen del término Hag, H-A-G, que aparece por allá del tiempo medieval, en el inglés del medievo, y es una versión acortada de Hagtes, un término en inglés antiguo para bruja, similar al neerlandés Hex y el alemán Hexe. Todas estas palabras se derivan del protogermánico. Y en ese idioma protogermánico, o sea, prealemán, por así decirlo, se dice Hagatushon. Suena padre, ¿no? Hagatushon. El cual posee realmente un origen incierto. Pero el primer elemento se relaciona al vocablo Edge. Como personaje de cuentos de hadas y folclore, pues comparte características con la Kron, que también es una especie de bruja. Ya saben, aquí en español se le dice saga. Ah, es una saga de Géminis.
No solo es una saga. Esta criatura se representa como una mujer anciana y precisamente por la gran edad que tiene, pues suele ser muy fea. Y principalmente son caníbales y se alimentan de niños perdidos. Ustedes podrían pensar, es que la bruja de Blair nunca se vio. Y después hicieron un diseño muy bonito de la bruja de Blair, que era como una mujer con unas astas, como astas de cabra. Estaba padrísimo. Una mujer parecía joven y muy delgada. Pero ¿qué creen que no? Que la bruja de Blair, su historia habla de haberse robado y haber comido unos niños. Entonces también es una hag. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de la bruja de Blair. Que fíjense que yo les digo que yo ya soy como vampiro, porque yo fui a ver al cine la bruja de Blair. Es la primera película que se hizo viral. Por mucho tiempo dijeron que era un hecho real. Y a pesar de ser grabada al estilo Handycam, o sea, cámara en mano y con mucho movimiento y que mucha gente se mareaba, realmente sí es una película que tiene cuidada su estética. La otra vez la estaba viendo en la noche y verdaderamente es muy bonita. Y además el timing y las escenas, todo está fríamente calculado para que la película haya tenido el gran impacto que tuvo. Ya saben, amigos, los de Hollywood arruinando por medio de secuelas toda esta situación. Hubo una secuela de La Bruja de Blair, que por cierto ya no era con el mismo concepto de Handycam. Y después hubo un remake y que en el remake no había una bruja, eran alienígenas. Los antagonistas eran ovnis. Obviamente ninguna como la película original, pero el personaje antagónico, precisamente el centro de la leyenda de la bruja de Blair, pues era una hag. Además de que son caníbales y se alimentan de niños perdidos en los bosques, también suelen atacar valientes caballeros, que incluso podían tener intimidad con ella, porque las hag pueden parecer mujeres jóvenes. Y entonces vemos aquí que en la película de la bruja, al parecer también es una hag, o son varias hag. No sé si ya vieron la película de la bruja. Ustedes podrán decir, es que es muy distinto, porque la película de la bruja, The Witch, se desarrolla en América, precisamente en los tiempos cuando estaba llegando la bonanza y estaban llegando todas estas personas migrantes de Europa para colonizar el continente norteamericano. Había muchísimos bosques vírgenes y cosas espectaculares. ¿Y qué tiene que ver el origen de la brujería en América con las hag? Bueno, aquí en América había propia brujería y había chamanismo y había tótems y muchas cosas que los apaches y los nativos norteamericanos relacionaban y tenían dentro de su magia y de su cosmogonía. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué vino a invadir el concepto de brujería europea a los territorios americanos? Eso es muy fácil, amigos. Resulta que aquí en América llegaron a colonizar personas europeas que habitualmente venían a buscar tesoros, venían a buscar riquezas y venían a ver qué sacaban, porque en Europa no tenían éxito, o eran pobres, o eran personas que no tenían casa, que no tenían bienes inmuebles, que no tenían familias ricas. Y pues como se hablaba que aquí había muchas oportunidades y muchas riquezas, pues muchas de esas personas vinieron aquí. Y ustedes saben que todas estas creencias populares pues vienen desde la parte más base de las sociedades. En este caso, pues los campesinos rurales europeos y los ganaderos y muchas personas que se dedicaban al bosque, leñadores y cazadores, y todos ellos fueron los que vinieron aquí. Entonces, pues obviamente trajeron todas esas leyendas que conocían de sus territorios, entre ellos la de las hag. Que no dudo que aquí pudo haber alguna criatura por el estilo, ¿no? Pero no era el concepto como tal, como lo tienen en Europa. Por ahí también comentan que eran mujeres ancianas con uñas muy largas y sucias. Algunas veces su cara ya se veía de color azul y se cree que tenían conexión con el tiempo
el invierno, que era su reino, y también, pues, el reino de los muertos. Finalmente se dice que disfrutaban de la compañía de los gatos, especialmente los gatos negros, y desgraciadamente desde el tiempo medieval se le asocia a los gatos negros una cuestión mística emparentada a la brujería, y por eso tristemente muchos gatos murieron junto con las mujeres que eran acusadas de brujería en la Edad Media. Y vamos a remontarnos un poquito a la Edad Media, donde se dio esta persecución en muchos países europeos, en España, en los reinos de España, porque no existía España como tal, había reinos, en Inglaterra, que también eran distintos reinos, y en otros países como Alemania, que en esos entonces tampoco era Alemania, y todos esos países que después del tiempo se fueron constituyendo como los conocemos actualmente. Pero vámonos a unos comerciales y regresamos. El mar, de un vasto e interminable gris, lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth, radionovela, versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror, solo por John Silence Radio. Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio. Y bueno, a pesar de que esos países no estaban constituidos como tal, ya tenían muy marcadas ciertas cuestiones culturales y folclóricas. En este caso, pues, estaba muy extendida la creencia de la brujería en Europa. Cuando después de mucho tiempo, porque antes también los celtas tenían cuestiones mágicas y místicas, no relacionadas a la brujería maligna, sino a sus propias religiones y a la creencia de los espíritus de los bosques y de las hadas y todo esto muy padre. Pues recuerdan que de ahí, de toda esa mitología tan increíble, pues surgieron historias fantásticas como la del Señor de los Anillos, que manejan muchas criaturas del folclore europeo, pero pues los emparentan a reinos y a guerras y a historias que nunca ocurrieron, pero que cuando tú lees o ves la película del Señor de los Anillos, de verdad piensas que eso pasó en alguna parte de algún universo. Es tan increíble, tan bonito, que te enamora. Yo estoy, ¿cómo les explico? Estoy enamorado de los libros del Señor de los Anillos y de las películas. Aún la del Hobbit me gusta, la trilogía del Hobbit. Me fascina, pero tanto consumí a Tolkien que ahorita ya estoy así como, ya no puedo más con Tolkien. Entonces por algunos años de mi vida lo he dejado a un lado. Pero sí creo que la mitología europea puede ser muy rica porque, como les comento, hay muchos pueblos, hay muchos países y tienen su propio folclore cada uno de ellos.
Imaginemos entonces que después de que se comenzó a extender la religión católica, pues empezaron a surgir diferentes grupos que observaban que se llevaran a cabo todas las leyes de Dios. Eran grupos religiosos, algunos eran movimientos dentro de la misma iglesia, eran eclesiásticos. Pues bien, resulta que hace muchos años, por allá del siglo XV, comienza a aparecer el fenómeno de la cacería de brujas en Europa. La primera vez que se escucha la palabra bruja es en Alemania. Y les digo, se le decía Hexe. Obviamente, pues todas estas criaturas ya existían en el folclore, pero visto desde los ojos inquisitivos de los teólogos y juristas, que decían que el demonio estaba llevando a cabo una conspiración para acabar con la cristiandad. Entonces esa noticia se extendió por toda Europa y en todas las iglesias estaban diciendo: es que el demonio en este preciso instante está conspirando, está trazando un plan para destruirnos. Y entonces todos estaban preocupados y de pronto comienza a crecer la imagen de la bruja, enemiga del género humano, que puede interceder para ocasionar males. Es la encarnación del pecado original. Y entonces comienzan a asociarla a este enemigo oculto que el demonio tenía para acabar con toda la cristiandad, que es la bruja. Que a diferencia de la hechicería tradicional, la bruja tiene una intervención directa del demonio. ¿Para qué? Pues para ocasionar que la gente caiga en el pecado, que las personas no hagan lo que dice Dios. Y entonces desde ese momento la bruja fue el nuevo chivo expiatorio de la cristiandad. Y fue terrible porque a cualquier mujer empoderada, a cualquier mujer que tenía ciertas libertades, o incluso personas que aún mantenían todas estas ideas religiosas de sus antepasados, de los celtas, y que les descubrían algún amuleto, algún escrito con otro tipo de abecedario antiguo o así, ya eran acusados y acusadas de brujería. No solamente persiguieron a las mujeres, también persiguieron a hombres, a niños e incluso animales. Y bueno, existía todo un tratado de cómo podía ser acusada una mujer de brujería. Y aquí nos habla de un libro que se llama The Démons des Sorciers, editado en París en 1580, donde se determina 15 crímenes que pueden cometer las brujas. Y les voy a decir cuáles son. 1. Renegar de Dios. 2. Maldecir a Dios. 3. Blasfemar y hacer homenaje al demonio, adorándole y sacrificando en su honor. Dedicarle los hijos, no tengo hijos, y pues a Pombo no se lo he dedicado. Y quitarles la vida antes de recibir el bautismo, eso es fuertísimo, ¿no? Consagrarlos a Satanás en el vientre de sus madres, hacer propaganda de la secta, jurar en nombre del diablo en signo de honor, cometer incesto, terminar con la vida de semejantes o de niños pequeños. Y no sé por qué especifican encocimiento. Obviamente ingerir la carne o beber la sangre, desenterrar muertos, quitar la vida por medio de venenos y sortilegios, arrebatarle la vida al ganado, causar esterilidad en los campos y ocasionar hambrunas. Y por supuesto la más importante y la más común seguramente, tener intimidad con el demonio. Estaban pero súper cucú, porque ¿cómo podían dar por hecho todo eso? Ah, esta mujer tuvo intimidad con el demonio, acúsenla de brujería. ¿Cómo sabían? Es terrible, la verdad es que ahorita puede parecer un tanto cómico, pero imagínense vivir en ese tiempo que no podías ni hacer nada porque ya, incluso si tus vecinos te odiaban, te podían acusar de brujería y podía abrirse un juicio contra ti, como podemos ver en los Simpson. Recuerden que los Simpson, pues, son muy certeros en esa cosa de andar mostrando la realidad humana. Entonces se les hacían varias pruebas. Pasaban entonces a través de acusaciones, que era lo primero,
procedía de algún rumor, tampoco era como que escribían y firmaban, no, era como de un rumor, y llegaba el rumor a unas personas que se llamaban oidores. Entonces los oidores eran como super metiches y andaban viendo qué escuchaban y llevaban esa información al alto clero, y ellos entonces ya mandaban a la detención, que eran como unas cárceles terribles, unas mazmorras. No eran las cárceles como se les conoce ahora, no eran mazmorras o torres o calabozos. Eran incluso llamadas torres de brujas, y en muchos lugares todavía existen, aunque no eran exclusivamente para brujas, sino para todo tipo de prisioneros. O murallas enormes en ciudades de brujas. Después se les hacía un interrogatorio, pero en el interrogatorio había 3 fases. Primero era por las buenas, donde ellos tenían a fuerzas que aceptarlo, porque si tú decías que no, pues entonces ya venía el interrogatorio con explicación. A ver, no me puedes decir que no porque ya todos te vieron, pero es mentira. Y entonces, como no lo aceptas, pues vienen los instrumentos de tortura, el interrogatorio doloroso. Y desgraciadamente durante ese interrogatorio, pues la mayoría de las personas aceptaban la culpa. Y es que ustedes no se imaginan qué clase de tortura. Aquí en México hay diferentes temporadas en las que se presenta el Museo de Tortura y Pena Capital, precisamente en lo que ahora es un museo. Antes era el antiguo Colegio de Medicina, pero mucho antes era el Palacio de la Inquisición, y ahí se llevaban a cabo los juicios. Y tú puedes entrar a ese lugar que se encuentra a un costado de la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México, y tiene temporadas durante el año donde exponen instrumentos de tortura y pena capital, y tú no te imaginas. Tú ni siquiera tienes la remota idea de lo que le hacían a estas personas. Bueno, a menudo utilizaban la rueda, el potro, la bota española. Y bueno, yo tendría que hacer un programa especial de instrumentos de tortura, pero yo creo que deberías de ir a verlos, porque muchos de ellos son reales. Aún son conservados porque ese palacio pues conservó toda esa clase de artilugios. Y eso ocurrió aquí en México, durante la colonia. Imagínense lo que ocurrió en todos los países europeos donde se llevaba a cabo esta práctica. El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en Young Silence Radio. Estás escuchando Young Silence Radio. Young Silence Radio. A continuación les voy a decir en el Malleus Maleficarum cómo se recomendaba hacer pruebas para ver si la mujer era bruja. Entonces la primera era la prueba del agua, llamada Judicium Aquae, que existían 2 variantes. Con agua caliente, el acusado debía sacar un objeto del agua hirviendo, y con agua fría se descendía a la víctima atada a un pozo, y si se hundía, resultaba inocente. Obviamente se hundía y se ahogaba, pero era inocente y se liberaba su alma. A lo mejor a ti como mortal no te liberaban, pero liberaban tu alma. Vean qué situación tan terrible. También podía hacer la prueba de fuego, pero esta la empleaban rara vez.
en la que la bruja o el brujo tenía que caminar sobre un hierro candente o meter la mano en el fuego. Y si no se quemaba, pues era bruja. Obviamente todo el mundo se quemaba, entonces yo no sé cómo no se daban cuenta que no era, ¿no? Pero bueno, prueba de la aguja. Esto es si se encontraba una marca del demonio, entonces se pinchaba con un hierro. Si la zona sangraba, se consideraba entonces que no eran brujas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con una marca del demonio? Pues bueno, algunos lunares o algunas cosas que los religiosos podían decir, esto es muy extraño. Hay personas que tienen lunares muy extraños. Recuerden, Gorbachev tenía el lunar de la figura de Rusia en su frente. Entonces imagínense una mujer como Tongolele que tenía un fleco blanco, pues ya era bruja. Entonces le picaban el fleco y si no le salía sangre ahí en el cuero cabelludo, pues entonces sí era bruja. Era terrible, ¿no? Confesión. Aquí viene otra prueba. Ah, no, perdón, me falta la prueba de las lágrimas. Que se creía entonces que las brujas no podían llorar. Entonces le hacían cosas terribles hasta que llorara. Pues yo creo que todas esas pruebas, todos pasaban bien. ¿Quién podía decir, no se quemó? Pues la mantuvimos 2 horas bajo el agua y no se ahogó? Pues no, ¿cómo? Otra prueba era prueba del peso, porque se afirmaba que una bruja no podía pesar más de 5 kilos, ya que podía volar, ¿no? Entonces si te pesaban y pesabas normal, pues no eras bruja. Entonces yo no sé, con tantas pruebas tan absurdas y que obviamente todas las personas podían pasar la prueba de forma positiva, cómo hubo tanta persecución y tantas mujeres y hombres y animales, pero sobre todo mujeres, murieron en manos de los inquisidores. No entiendo. También había confesión. Nadie podía ser juzgado sin confesión. Y también era válido dentro de la brujería. Pero habitualmente había tortura para obtener la confesión. Interrogatorio también. Según la ciencia de la brujería, las brujas debían encontrarse en aquelarres. Y por lo tanto, una bruja debía conocer a otra. Y esto también es terrible, porque a veces torturaban a las mujeres hasta el punto que ellas tenían que acusar a otra de brujería. Imagínense, a pesar de que pudiera haber sido su peor enemiga, pues pobre chica la otra, ¿no? Por supuesto, después venía la condena y después el ajusticiamiento. Al delito de brujería le correspondía la muerte por fuego, es decir, la hoguera en la que eran quemadas vivas. A veces como acto piadoso se consideraba la decapitación o ahorcamiento previo y quemar el cadáver, o colgar un saco de pólvora al cuello para que cuando estuvieran quemándose explotaran. ¡Qué espectáculo tan terrible! Quiero decirles que yo he visto 3 escenas fuertes, que a mí me parecieron fuertes. Bueno, les voy a hablar de 5 escenas en las cuales podemos ver el ajusticiamiento de supuestamente 5 personajes que fueron culpados de brujería. La primera escena se encuentra en la película The Devils de 1971, basada en hechos reales, donde se cree que muchas monjas fueron endemoniadas en la provincia de Ludun y terriblemente fueron endemoniadas por el mismo padre de la provincia. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso y de que el padre se había casado y vivía en concubinato a escondidas, pues lo acusaron de brujería y de hechicería y lo enjuiciaron. Y en esa película se ve claramente el juicio, claramente las torturas y hasta el momento en que lo ejecutan en la hoguera. Y es fuertísima. A pesar de que es de 1971, a mí me ha dejado en shock esa película. Es muy fuerte, si la quieren ver, pues bajo su propio riesgo. Otra escena que vi hace poco, me parece que en España, en la plataforma de Movistar. Aquí en México creo que en ningún lugar la consigues. Sí es cierto, hace poco la vi, me parece que en HBO. Se llama La Peste. Es una serie española que se llama La Peste. Es muy buena y ahí podemos ver a un personaje que es ajusticiado en la hoguera. Uno de los personajes principales. Una escena también impactante. ¿Cuál otra vi? Donde ajusticiaron a una bruja en el fuego. Pues precisamente me parece que fue en Los Cuentos de Canterbury. Una película de Pier Paolo Pasolini. Las películas de Pier Paolo Pasolini suelen ser fuertes. Tienen escenas un poco para adultos, pero es un cine visualmente
muy extraño, interiores reales, escenarios reales de castillos medievales, de lugares increíbles en Medio Oriente. Yo conozco varias, obviamente la terrible y mortífera Saló, que no la recomiendo para nada. Otra es Las Mil y Una Noches, la otra Cuentos de Canterbury. Esas son, me parece, las 3 que he visto. Por ahí debía haber visto otra, pero en ese momento no lo recuerdo bien. Y en esa película precisamente me parece que en los Cuentos de Canterbury, ahí se ve específicamente también cómo queman a una persona en una hoguera, pero es muy realista porque se ve el castillo, se ve la presencia de los monarcas, del clero, cómo van haciendo la hoguera, cómo llega el acusado. Es increíble. Es increíble. Y me parece que no precisamente es acusado de brujería, sino de otra cosa. Pero también esa escena es impactante. Esas son las 3 escenas que he visto como más impactantes. Las otras 2 pues no son tan impactantes, pero quiero hablar de ellas. Una es en la película de Silent Hill. John, siempre hablas de Silent Hill. Sí, es mi videojuego y mi historia preferida. De terror. Y la queso. Y la que soporte. Y entonces, en Silent Hill vemos como una secta atrapa a una policía y la acusa de brujería y la pone en una escalera y la va acercando a la hoguera hasta que la policía pierde la vida quemada. Es una escena muy fuerte porque es un personaje que todos queremos mucho y que en el videojuego siempre o que tenías la oportunidad de salvar, y en la película pues acabaron con ella. Se llama Sybil Bennett. Era una policía que estaba ayudando al personaje principal, Harry Mason, a buscar a su hija en un pueblo fantasmagórico donde existe una secta que precisamente también está buscando a la niña para sacrificarla. Entonces, ahí podemos ver la escena de Sybil Bennett. Y la última, nada impactante, pero no por ello muy importante, es la muerte de Myrtle Snow. Ustedes saben que a mí me gusta mucho una serie que se llama American Horror Story. Y en American Horror Story, una de las brujas es quemada en la hoguera y se llama Myrtle Snow y es mi personaje preferido. Y lo mejor de todo es que ella es tan fashionista que cuando está siendo quemada en la hoguera, su última palabra es un grito y dice ¡Balenciaga! Y se quema. Ustedes saben que Balenciaga es una marca de ropa muy exclusiva y de mucha moda, ¿no? Entonces es un poco, pues, chistoso, pero es triste porque es mi personaje preferido. Pero después otra de mis brujas preferidas, que se llama Misty Days, pues tiene el poder de revivir. Entonces ella va y la revive, pero después vuelven a quemar a Myrtle Snow. Pero bueno, finalmente es una escena impactante porque el personaje para mí pues es muy destacado y es un personaje que yo quiero mucho. Y yo, si fuera bruja, sería Myrtle Snow. Y me encanta y me fascina Myrtle Snow, pero desgraciadamente por una acusación falsa es quemada. Lo que no me gusta mucho de esta escena es que es como, parece como de ciencia ficción, porque apenas le prenden fuego y en 3 segundos se quema así. Y eso como que no me parece muy real, pero es una escena impactante. Y esas son, he visto más. Incluso podemos hablar cómo ajusticiaron a las hermanas Sanderson en la película de Hocus Pocus, Abracadabra, pero a ellas las colgaron. Las colgaron, acuérdense, las colgaron, no las quemaron. Y para hacer una película de Disney, pues está la escena en la que las cuelgan. Y así hay muchas escenas en las que pueden, muchas películas, pero para mí estas fueron las más impactantes. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.
Estamos de regreso en John Silent Radio de cómo vencer a una hag. Pues hasta el momento no hemos hablado de cómo vencerla, porque teníamos que hacer un marco histórico sobre de dónde surgieron, por qué las perseguían, de qué manera las agarraban, cómo las descubrían y toda esta situación tan infame, que por ejemplo los españoles nos señalan y nos dicen: es que nosotros les quitamos el barbarismo, vinimos a traerles luz y redención a su cultura bárbara que hacía sacrificios. Sí, queridos hermanos españoles, mi cultura pues era muy joven comparada con el supuesto crecimiento que tenían las diferentes naciones y culturas y reinos europeos. Y sí se ejecutaban aquí en México algunos hechos terribles como sacrificios, aquí en Tenochtitlan y en otros lugares de América. Pero lo que es más increíble es que después de que ellos vinieron a traernos la redención, la sabiduría y el conocimiento para dejar de ser bárbaros, hicieron ellos la persecución y la cacería de brujas, y es una de los eventos más sanguinarios de toda Europa. Entonces, ¿cómo es posible que vienen según a traernos aquí la redención y después se ponen a hacer la gran cacería? Y en España, de verdad, fue uno de los países que cobró más víctimas en la persecución de las mujeres que eran acusadas de brujería. Entonces, qué terrible situación y qué sentido tiene esta, pues por así decirlo, este argumento de doble moral, ¿no? Pero finalmente nos queremos mucho, yo quiero mucho a mis hermanos españoles. Estaba pensando hoy precisamente, a pesar de que yo tengo características indígenas en mi composición física, porque soy morenito y porque pues tengo ahí algunas características que me destacan como un miembro de los más distinguidos de las antiguas familias tlatelolcas, de este reino tlatelolco que fue el último bastión que luchó contra la corona de Castilla, los últimos que luchamos contra la invasión de los españoles, los tlatelolcas, fuimos los últimos. ¿Pero qué creen? Por supuesto, aquí hubo un mestizaje, una mezcla increíble entre españoles e indígenas. Por ejemplo, aquí en México, pues se cree que la raza de los mexicas, de los que habitaban aquí, pues no tenían vello corporal. Y yo estoy bien barbón, ¿no? Y bien cejón. Entonces no puedo negar que seguramente en alguna parte de mi ADN existe sangre española. ¿Y saben por qué? Porque cada que escucho o veo bailar flamenco, me vuelvo loco. A mí, fíjense, más aún que las danzas del folclore mexicano, que me gustan y que las he ejecutado y que me he presentado en auditorios bailando folclore mexicano, a mí el flamenco español, bueno, me explota la cabeza. O sea, me hace tener una emoción que se me erizan los vellitos del brazo y me dan ganas de cantar como ellos y de pararme y de bailar, y es una energía increíble para mí ver a los bailadores de flamenco y a los cantadores y verlos lo que hacen. Para mí es celestial, o sea, es una cuestión que yo nunca había experimentado con tal intensidad. Entonces yo creo que por ahí mi atavismo, a lo mejor peninsular, ibérico, pues por ahí me da un destello de precisamente alguna memoria atávica, ancestral, de esta combinación que incluso ellos tuvieron con los árabes, que por eso el flamenco y muchas otras cosas increíbles en su cultura. Pero pues a pesar de eso, terriblemente aquí en México hubo muchos actos sanguinarios, al igual que en España, y quería destacarlo precisamente porque España es uno de los países que cobró más víctimas en el movimiento de la Edad Media de la cacería de brujas. Precisamente ahorita estaba pensando, ¿y si les canto un poco de flamenco? Pero no, chicos, porque yo no tengo el duende. Dicen los cantadores de flamenco que te tiene a ti que invadir como una entidad llamada duende para desarrollar tu voz, y que puedes estar estudiando y que nunca lo desarrollas, pero que de pronto te sale y entonces ya puedes ver. Pero chicos, a mí me da pena porque pues aquí en México eso no pasa, y entonces cuando a mí me ven así cantando flamenco me vuelvo loco y empiezo a cantar y a verle ahí y a bailar, y entonces dicen, ¿qué le pasa a este endemoniado? Me hubieran acusado de brujería en la Edad Media. Entonces me falta mi tribu. Necesito encontrar mi tribu española para bailar flamenco y para que se posesione de mí el duende, y entonces sí puedo. Y vieran que de verdad es algo que tengo así como
insatisfecho en mi ser. Necesito desarrollar esa parte artística que tengo en mi interior, que seguramente es la sangre española que me llama. Y así, amigos, así me vuelvo loco con el flamenco. ¿Se dan cuenta? Esto solo fue una probadita, Solo fue una probadita. Que si ahorita pongo algo, pues me pongo a bailar y así. Yo ni sé cómo le hacen, ni sé nada. Y yo solito ahí le hago el payaso. Les digo que me sale el atavismo así de querer hacerlo. Yo me imagino que es como cuando tienes sangre africana y los estás viendo bailar y así te quieres parar y quieres también bailar y entrar ahí en el trance. Yo así siento. No me pasa con el folclore mexicano. Me encanta, es muy bonito, es muy variado, hay muchas cosas increíbles, pero no me apasiona de esta forma, porque además yo creo, bueno, no quiero ejercer críticas de eso porque puedo recurrir a dar una información errónea. Pero es muy bonito, pero yo creo que algo que es muy visual precisamente es en las mujeres, porque traen sus grandes vestidos y entonces es mucho más visual lo que hacen ellas en muchos de los casos que lo que hacen los hombres, pero en muchos otros los hombres destacan más también, como en el baile del venado y en el baile de los viejitos, que también es increíble, es como circense, es muy emocionante, pero no, chicos, el flamenco es lo mejor y yo tengo una gana de cantar flamenco y así. Bueno, continuamos con lo de las brujas y seguimos. ¿Dónde? En España, la mayor fuerza. Tenemos que ir. Hay series incluso de esto, hay series y hay mucha información en internet. Yo no las he visto porque no he tenido tiempo. Pero bueno, ¿por qué digo que la bruja de Blair era una hack? Pues bueno, porque la historia nos narra una leyenda de una bruja en un bosque que supuestamente devoró a unos niños. Y bueno, resulta que el argumento de esta historia de la bruja de Blair se desarrolla el 8 de junio de 1994 cuando 3 estudiantes, Heather Donau, Michael Williams y Joshua Leonard, se preparan para filmar un documental. Es una especie de tesis sobre la leyenda de la bruja de Blair, que supuestamente fue una mujer, una anciana acusada de brujería y que fue ejecutada en 1785 por los habitantes de Burkittsville, previamente Blair, y que la habían señalado responsable de diversos eventos paranormales durante los últimos 200 años, pero además de la muerte de varios niños. Muy recomendable. No puedo creer que no hayas visto la película, pero si no la has visto, tienes que verla. Hay una versión censurada, que es la que se encuentra la mayor parte accesible. Yo no he investigado muy bien la versión sin censura, qué es lo que pudiera traer. Aquí les quiero compartir algunas situaciones extrañas dentro de la bruja de Blair, que no sabíamos, precisamente como esta versión sin censura que existe. Yo no sé qué pudiera venir. Le vamos a encargar a nuestro amigo, el dios de las películas, Vladi, que nos diga y nos consiga este formato. Y fíjense, hablando de España y de todo ese folclore que aún se mantiene vivo sobre la bruja de Blair, pues podemos hablar de Eduardo Sánchez, que pasó parte de su infancia en España y que es importante decir que fue uno de los coautores de esta película. Ya vieron cómo todo tiene un sentido. Yo me acabo de enterar, estoy igual de impactado que ustedes. Junto con Greg Hall, que fue el productor del filme, ambos también habían formado parte del ejército. Entonces, ellos emplearon diferentes actos y técnicas usadas para desmoralizar, fíjense, a los prisioneros, y de esta forma agobiaron a los miembros del reparto, reduciéndoles progresivamente la comida, despertándolos por las noches, para que realmente ellos mostraran esa peculiaridad en su actuación de desesperación, que es muy notoria. Pero ya vieron por qué. Resulta también que los actores no tenían la menor idea de lo que estaban grabando. Tampoco les dijeron precisamente para que ellos pudieran denotar esa parte en la cual ellos no sabían lo que estaba ocurriendo en el bosque. Estaban completamente sumidos en ignorancia, les iban explicando poco a poco cada escena, pero ni la remota idea de lo que iba a ocurrir. No sé si recuerden que en una parte de la película ellos encuentran una bolsa que contiene unos dientes ensangrentados. Pues, ¿qué creen? Dado al presupuesto tan bajo que tenían, tuvieron que conseguir molares reales dentro de un consultorio de un dentista local. Entonces los dientes que vemos son efectivamente reales. La película tenía fondos tan bajos que cuando finalmente terminaron de grabar las 19 hojas del metraje en bruto durante los 8 meses de producción, decidieron
vender incluso hasta la cámara con la que filmaron. La vendieron por eBay. Imagínense todo lo que tuvo que pasar toda esta cinta para convertirse en lo que se volvió. Hay una serie en Netflix que se llama Nuestras películas de la infancia, algo así se llama, y habla cómo se fueron formando cada una de las películas de ciencia ficción más impactantes. Me parece que viene Terminator, viene Alien, vienen muchas otras, Indiana Jones creo, y otras. Pero a mí me impresiona porque la mayoría de esas películas ni tenían el presupuesto, ni tenían los contactos, ni iban a participar. Los actores y las actrices que vemos no iban a ser ellos fueron la segunda opción. Y todo ha sido como una serie de eventos afortunados que dieron pie a que estas películas fueran tan impactantes, tan redituables y que ahora sean una joya del cine. Y eso pasó con La Bruja de Blair, o sea, hasta la cámara vendieron, imagínense, estaban tan ajustados y finalmente se volvió una leyenda. Y por si tú no lo sabes, en la película estos 3 chicos se supone que están haciendo un documental sobre esta leyenda falsa de la bruja que devoró a los niños en el periodo de la persecución de las brujas. Pero lo más interesante es que ellos iban mostrando su deterioro porque se pierden obviamente en el bosque, están preocupados, en la noche les hacen ruidos como con rocas, aparecen como pequeñas rocas juntas alrededor de ellos, o sea, montículos pequeños de rocas, pasan muchas cosas terribles que a ellos los empiezan a asustar, empiezan a ver un símbolo como de una cruz, que precisamente es el símbolo de la película, colgado de los árboles hechos de ramas. Bueno, se empiezan a acercar al territorio supuestamente donde vivió esta mujer y donde estaba su casa y donde mató a esos niños. Y ellos nunca sale la bruja, o sea, nunca ves a la bruja en la película. Se supone que esta bruja ponía a los niños mirando a la pared mientras ella le quitaba la vida a los otros niños. Entonces vemos a Josh en la escena final que él está mirando hacia la pared cuando supuestamente la bruja está atacando a uno de los jóvenes, que precisamente se pierde mucho tiempo antes de que ellos llegaran a la casa, pero se concluye que lo encuentran y se ve que Heather está grabando cómo Josh está de espaldas. Y en eso como que se mueve mucho la cámara y se acaba la película. O sea, realmente, sin embargo, durante la película no te podías mover. Estabas impactadísimo con lo que estaba ocurriendo porque por mucho tiempo pues se manejó la idea de que había sido real. Y se trató de mantener la idea de que supuestamente había sido real. Entonces imagínense la impresión en el cine. Yo todavía recuerdo el cine donde la fui a ver. Fíjense que aquí en México muchos cines han desaparecido. Antes, no sé por qué, comenzaron a hacer salas muy pequeñas y cines muy pequeños. A mí no me gustan los cines pequeños. Incluso me gusta ir al VIP en el cine, pero a veces no me gusta porque algunas salas son pequeñas. Entonces resulta que habían hecho salas muy pequeñas para algunos lugares y yo frecuentaba mucho un cine que se llama Tepeyac, que se encuentra en Plaza Tepeyac. Aún existe Plaza Tepeyac aquí en la Ciudad de México y aún existe ese cine. Ahora es un Cinépolis. Y cuando yo era niño, en ese cine vi Jurassic Park. Después, una vez me fui de pinta y fui a ver El Exorcista. Había cumplido ciertos años de aniversario y estaban sacando la versión del director. Y entonces yo fui solito una vez que me fui de pinta. Y así yo solito estaba viendo la película del Exorcista. También, precisamente en ese cine vi la película de La Bruja de Blair. Y entonces hay cines que ya no existen. Por ejemplo, Dawn of the Dead. Yo vi su estreno en el Palacio Chino. Era un cine llamado Palacio Chino aquí en México. Ya no existe, ya lo cerraron. Y ya no existe, pero el cine donde vi la película de La Bruja de Blair aún existe. Y me da mucho gusto pasar por ahí. Aunque no entraría, porque son salas muy pequeñas. John Silence Radio presenta The Howard Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. En las montañas de la locura,
versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. John Silence Radio. Seguimos hablando precisamente de estas brujas interesantes e importantes. Hablamos de dos, hablamos de tres. Hablamos de la película de La Bruja, donde sale una o varias brujas, porque si ves la película pues como que concluyes que son varias. Hablamos también sobre el proyecto de La Bruja de Blair, que es una película importantísima donde el protagonista es una hack. Y también hablamos precisamente de Hansel y Gretel, aunque no les he contado mucho. Aquí en el canal pueden encontrar mi reseña de la película de Hansel y Gretel. O más bien Gretel y Hansel. Así le pusieron, Gretel y Hansel. La última versión. Donde sale Sofía, donde sale Lily. Sofía Lily, sí, es la que salió en It de Beverly. Sale de Gretel en esta nueva película. Es una película muy bonita. Tiene música como de los 70. No, tiene música como de los 90. Porque además la película parece, o a mí me da la impresión de que pertenece al mundo y al universo de He-Man. Me da la impresión de que pertenece al universo de He-Man. No sé si te pasa lo mismo. Ver esta película es como un viaje a través de una pesadilla. Yo salí del cine y de verdad pensé que había tenido una pesadilla. Es hermosa, me fascina. Hasta el momento no la he visto en una plataforma. Debe de estar por ahí, hay que investigar en cuál. Pero si no has visto Gretel y Hansel, también la tienes que ver. Porque además tenemos a esta actriz importantísima que salió también en otras películas de terror muy destacadas. Y por supuesto la bruja es Alice Creech. Y Alice Creech es una gran actriz que le encanta el cine de terror, que la podemos ver precisamente en la película de Sonámbulos como la mamá loca. La podemos ver también como Cristabella y también la podemos ver precisamente en esta cinta como la bruja. Otra hack, nuevamente un personaje terrorífico. Y si se dan cuenta, las hacks atacan de diversas formas. Sería muy difícil pensar que tú siendo adulto, a menos que seas estos chicos cineastas del proyecto de La Bruja de Blair, pudieras caer en manos de una hack. Es importante hablar de la hack porque precisamente es el tipo de bruja a la cual nos estamos refiriendo. Aquí en México hay muchos tipos de brujas, pero precisamente esa me llamó la atención porque tiene muchos personajes destacados en el cine, como acabo de nombrarles. ¿Cuál es la forma de vencerla? Pues hay formas para vencerla y para ahuyentarla. Lo ideal es que no te metas en su territorio. Si hay una leyenda en Europa, en España, hay muchas leyendas en España sobre hacks. Si hay una leyenda, precisamente se desarrollan estas leyendas en Estados Unidos y en Europa. Aquí en México pues no se ha pensado que una hack pudiera salir por ahí, mucho menos su traducción saga, jamás se había oído hablar, ¿no? Les manda saludos mi canario Godzilla, ¿sí lo escuchan? Me puse a hablar de la hack y se puso a cantar, a lo mejor le da miedo. Pues sí amigos, como les estaba contando precisamente, hay muchas leyendas de esta bruja y principalmente se te va a aparecer en bosques europeos y en bosques norteamericanos.
pero en Europa, en todos los países, ¿Cuál es la forma de ahuyentarlas? Bueno, si tú vives cerca de un bosque donde supuestamente pudiera haber una hag, hay una forma muy particular que muy pocas personas pudieran realizarlo en la actualidad, pero se le llama botella de bruja. ¿Cómo podemos hacer una botella de bruja? Pues la botella de bruja es una botella de vidrio, pudo haber sido de un vino con una tapa de corcho, y entonces las personas se orinaban dentro de la botella. Y entonces tenían que meter después alfileres. Y estos alfileres eran doblados. Y tenían que ser números que terminaran en 3. Por ejemplo, podías meter 3 alfileres, 13 alfileres, 23 alfileres, 33 alfileres, 53 alfileres. Pero los alfileres que metieras tenían que estar doblados y tenían que terminar en 3. Y esa botella se tenía que poner en el porche de las casas o por donde se supone la gente pasa, pero no la ibas a poner hacia la vista. Tienes que ir abajo. Recuerden que tanto en Europa como en Estados Unidos las casas en esa época y en esos lugares agrestes y en el campo y en los pueblos eran construidas de madera. Sobre todo también en Estados Unidos, que las casas en bosques y en lugares, y aún en muchas ciudades y en muchos suburbios, son de madera. Por eso cuando pasan los tornados hacen una destrucción terrible, o los incendios. Pero generalmente las casas, con la constitución que conocemos en Estados Unidos, tienen un porche, o sea, tienen como un recibidor, y después ya viene la puerta de la casa. Entonces esa botella, la botella de la bruja, tenía que ser colocada debajo del porche. ¿Cómo nos iba a funcionar? De 2 formas. Una, la bruja no iba a acercarse a la casa porque iba a tener esa sensación de malestar. Este amuleto es muy intrigante porque lo que le ocasiona a la bruja es malestar. Entonces, si la bruja por algún motivo se mete a tu casa y pasa a través de ese porche, va a estar muy incómoda, va a tener como un dolor de cabeza, como un mareo, como una cuestión que le va a impedir seguir adelante. Qué interesante, ¿no? Porque la bruja no puede tener acceso a esa botella, no la puede romper, no puede evitar sentirse así y tiene que desistir de sus actos malévolos en esa casa donde haya querido irrumpir precisamente para robar niños, ¿verdad? Otra de las cosas que dicen que ayudan a ahuyentar a las brujas es precisamente la calabaza. La calabaza, que era una especie de tributo hacia las brujas. ¿Ustedes recuerdan la calabaza de Halloween? Pues todo esto proviene de antiguas creencias celtas y de fiestas paganas que se incorporaron sus creencias e hicieron un sincretismo, ¿no? Les voy a decir el origen de la calabaza. Tiene muchos orígenes, incluso el de la leyenda de Jack O'Lantern. Pero lo que les quiero contar es lo siguiente. Según una antigua leyenda irlandesa, los celtas celebraban la fiesta del Samhain, o también le dicen Samhain, que significa fin del verano. Actualmente es una fiesta wicca, para celebrar la llegada de su nuevo año el día 31 de octubre, coincidiendo con el final de la temporada de la cosecha. Y se creía que esa noche los espíritus de los muertos regresaban y paseaban sus anchas entre los vivos, y que incluso había brujas y seres malévolos que podían robar a los niños. Por eso la costumbre de ahuyentarlos por medio de vaciar un nabo y colocar una vela en su interior. Tampoco faltaban las ofrendas, incluso algunas ofrendas de sangre, que vinieron desde los romanos, esta idea, ¿no? Y bueno, finalmente luego llegó el cristianismo, quiso sincretizar estas celebraciones que no pudieron erradicar, por tal motivo las tuvieron que sincretizar. Además, después los irlandeses emigraron a Estados Unidos y retomaron estas viejas y paganas tradiciones de Samhain, y pues lo fueron recuperando poco a poco en el norte de América, hasta que vemos una calabaza muy bonita pintada en el porche de las casas. No pintada, más bien labrada, porque a la calabaza le sacan todo lo de adentro y le labran unos ojos, ¿no? Que incluso es la imagen principal de la película de Halloween. Incluso así empiezan las películas de Halloween, con la música de Halloween. Y se ve una calabaza, ¿no? Y bueno, tenemos otra manera de ahuyentar a las hags, y esto es haciendo coronas. Esto viene de España, de los antiguos reinos españoles, haciendo coronas de laurel,
para colgarlos por dentro de las puertas. Las coronas de laurel ahuyentaban a las hags y evitaban que ellas se acercaran, maldijeran o quisieran robar a los niños de esa casa. No solamente usaban laurel, había muchos tipos de hierbas que eran mágicas. Por ejemplo, tenemos también el romero y muchas otras hierbas que son empleadas precisamente como amuletos. Pero principalmente la corona tenía que ser de laurel y tenía que mantenerse en la casa durante todo el año y después se tenía que renovar con hojas y ramas que tenían que ser recogidas durante la noche de San Juan. Trenzadas, hiladas y conformadas las coronas eran colgadas nuevamente. Incluso había coronas de cardo. Había de muchos tipos de plantas que después dieron origen a diversas tradiciones y se relacionaron, incluso se combinaron con la Navidad, donde también colgamos coronas de plantas en nuestras puertas. Y por último, la más importante, yo creo que la más eficaz, porque todo esto es para proteger tu casa. ¿Cómo te proteges a ti mismo de las brujas si te encuentras en un territorio donde ellas pudieran atacarte? Y paren muy bien las orejas, amigos, porque por fin, gracias a un protohistoriador del noreste de la península ibérica, les voy a contar esta información. Y nos habla este arqueólogo sobre el Hagstone o la piedra bruja, uno de los amuletos más antiguos de Europa. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que es la Hagstone? Bueno, según esa tradición británica, una Hagstone es cualquier piedra agujereada de forma natural, ya sea por el agua, por el mar o por la lluvia. No hay acuerdo en que la piedra tenga que ser de un tipo concreto, que sea un cuarzo, que sea una roca, no importa. Lo que importa es que la roca haya sido agujerada de forma natural. Esto es considerado como de muy buena suerte. Y además, si te la encuentras, no se la puedes regalar a nadie. ¿Por qué? Pues porque es un tesoro que te protege contra una infinidad de males, y entre ellos contra las hags. Y es increíble porque tú puedes tenerlo colgado y a donde quiera que vayas en el mundo, nunca una hag se te va a poder acercar. En toda Europa se conocen estos amuletos. En Inglaterra se le llaman Hagstones o Holy Stones, que luego también se pasó a llamar precisamente Witch Stones o Fairy Stones. También se le conoce como Dobby Stones, Heather Stones. Dobby es como decir piedra gnomo o Heather es como piedra víbora. En Escocia se le llama Gloin nan Druid, piedras de druida. En Gales, Glen Naird o Glen Nadret, piedra de víbora. En Cornualles se le conoce como Milpref o Melpref. En Asturias, en Galicia, en León y en algunas localidades españolas como piedra de brujas. Y existen muchas piedras de brujas, pero ¿te has encontrado una? Yo la verdad casi creo que sí. Me he encontrado una Hagstone y de sonso no la he agarrado. Y lo recuerdo muy bien porque yo voy muy a menudo a los ríos y al mar. Y seguramente ahí vi una Hagstone, porque sí recuerdo haber visto una piedra perforada y decir ¡wow! Pero pues la dejé por ahí. Pues yo no sabía que era una Hagstone. Qué sonso, ¿verdad? ¿Cómo no agarré la Hagstone? Ay, qué terrible situación. Algunos creen que esta piedra es perforada por serpientes que la muerden. Y entonces por eso es mágica, porque ¿cuánto tendría que morder una serpiente una roca para perforarla? Han sido usadas por las serpientes supuestamente para romper sus colmillos, según la leyenda, y les puedan salir unos más fuertes. Incluso era hasta una piedra medicinal, amigos. La usaban ante la mordedura de serpientes, por obvias razones, como podéis imaginar, pues eran las mismas serpientes quienes la fabricaban. Tenemos también que se colgaba en los barcos para que trajeran buena pesca y protección en la travesía, algo que faltó en el Titanic. También se sujetaba en el muelle y así evitaba que las brujas subieran a bordo del barco o pudieran maldecirlo. También faltó eso en el Titanic.
La piedra bruja protegía también contra visitantes nocturnos no deseados, como el imaginario popular de que la bruja por la noche llegaba con los duendes a pervertir el sueño de las personas y a robarse a los niños. En Sussex era buena costumbre colgar de las puertas de los establos una hackstone con las llaves para proteger al ganado del interior contra las hadas malvadas como Maleficent. Lo cierto es que no se ha encontrado una prueba sólida del uso de las piedras agujeradas en el Cantábrico ni en el noreste de España, pero hay muchísimas leyendas en toda Europa sobre estas piedras, incluso neolíticas, incluso fósiles, que también se usan en Escocia como amuletos contra los rayos, las velas de los gnomos, contra otras criaturas como las hadas. Sin embargo, las piedras perforadas las puedes encontrar en todo el mundo, no somos ajenos a ellas, pero si te la encuentras, recuerda que tendrás un gran amuleto. Y esta información viene de diferentes fuentes, ¿eh? Este autor que les digo, pues lo extrajo de un libro llamado Witchcraft and Second Sight in the Highland and Island of Scotland, de 1902. Supersticiones de Galicia, de 1910. La mitología asturiana, los dioses de la vida, de 1925. Notas folclóricas leonesas, de la revista Dialectología y Tradiciones Populares, de 1944. Amigos, yo estoy leyendo todas estas fuentes literarias y digo, wow, cuántos libros nos falta por conseguir. Cuántos libros tan interesantes. Nada más imagínense este libro, Notas folclóricas leonesas, de la ciudad de León en España, ¿no? Del Reino de León. Todo lo que puede haber interesantísimo. Supersticiones de Galicia, de 1910. Híjoles, voy a meterme a internet a ver si hay esa clase de libros y puedo descargar alguno. Astudillo Pombo, wow, se llama como mi perro. El rayo y los fósiles ibéricos, el folclore y los fósiles ibéricos. Wow, increíble todo lo que podemos descubrir, ¿no? Y pues ya sabemos cómo vencer a una hack. Pues ponerte una piedra bruja, para que nada malo se te pueda acercar. Claro que si tú quieres vencer a la hack directamente, es muy probable que no puedas. Acuérdense que este programa tiene esa frase muy, pero muy profundizada. No podemos. ¿Por qué? Porque no puedes matar a Drácula, no puedes matar al hombre lobo y seguramente no podrás matar a la hack, a menos que la agarren y le hagan el juicio de brujería. Pero no creo que una verdadera hack se deje agarrar, porque si ustedes ven, pueden transformarse en animales nocturnos, también pueden irse volando en su escoba o pueden de pronto hacerse pasar por una joven encantadora y hechizar a todos para salir huyendo, como pudimos ver precisamente en Hocus Pocus en la segunda parte, como las niñas salen huyendo a través de magia. Pero bueno, eso es otra historia. Me dio mucho gusto que estuvieran aquí haciendo este análisis antropológico sobre la brujería, hablando sobre una criatura que pocas veces es abordada, que es la bruja tradicional europea, la bruja Hag, muy emparentada a las hadas y a las creencias célticas y antiguas del viejo continente. Me gustó este recorrido que hicimos histórico y cultural. Espero que les haya gustado a ustedes también. Yo los quiero mucho, les mando un gran abrazo y recuerden, sean felices, recomienden nuestro canal, escuchen todos nuestros videos. Déjame permitirme entrar a tu casa para platicar contigo y para disfrutar de esta amena charla con un cafecito, ¿verdad? O con un pancito o con unas galletitas. Donde quiera que tú estés, yo estoy contigo. Esto es John Silent Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera.
John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes. Comenta, danos like y suscríbete.